Entonces, el tema que tenemos hoy es puesta a punto una técnica. De una técnica. Eso lo voy a hacer cuando quiera medir algo. Muy bien. Entonces, vamos a dejar un poco en orden para seguir las cosas. Siempre que trabajamos en investigación, siempre enfrentamos un interrogante al cual el investigador y su equipo tienen que dar una respuesta. O sea, hay un interrogante, una pregunta. En los casos más sencillos, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de agua, la pregunta es, bueno, ¿qué concentración tiene cada componente? Lo tenemos que hacer. ¿No es cierto? Entonces, este interrogante va a conducir siempre a un proceso de investigación. Vamos a ver qué concentración tiene de arsénico el agua. Bueno, va a haber una investigación en base a eso. Y esta investigación va a generar datos que se van a transformar luego en resultados. Esos datos, luego de pasar un proceso de depuración, de análisis, terminan generando resultados, y en base a estos resultados yo elaboraré conclusiones que contribuirán a la respuesta al interrogante. Muy bien. Pero acá en el medio está el proceso de medición. O sea que esto es una cosa extremadamente importante. Si no hay medición, no hay investigación. Si no hay medición, no hay respuesta a un interrogante. Eso es extremadamente importante. Entonces, para la medición tenemos que tener en cuenta que necesitamos una técnica. Es decir, necesitamos una serie de elementos que nos permitan llevar a cabo esa medición. Muy bien. Cuando hagamos una medición, lo primero que vamos a tener en cuenta es qué tipo de variable nosotros estamos enfrentando. Ya hemos trabajado con esto, ¿cierto? Las variables. Nosotros podemos tener variables básicamente de tipos cuantitativas y cualitativas. Esa es la primera división. Las variables cuantitativas pueden ser continuas o discontinuas. Un ejemplo para entenderla bien. Una variable discontinua, por ejemplo, es el número de hijos. Es decir, yo tengo un interrogante, por ejemplo, digo, bueno, el número de hijos en la Argentina es el mismo que el número de hijos de la familia de Finlandia. Tenés que medirlo para poder dar una conclusión. Y es una variable discontinua. ¿Por qué? Bueno, porque el número de hijos es o 1, o es 2, o es 3, pero no puede haber un número de hijos 2,35. Y la variable continua, por ejemplo, el peso. Peso corporal. Eso es una variable continua porque yo tengo un peso, un valor determinado, y ese peso va a ir cambiando gradualmente de una manera extremadamente gradual y continua. Así que yo continuamente estoy perdiendo dióxido de carbono, estoy perdiendo vapor de agua. Entonces, si yo estuviera en una balanza relativamente o con una buena sensibilidad, yo iría viendo que ese peso baja. Eso uno en el laboratorio lo puede comprobar con una balanza de altísima precisión. Uno agarra algo, lo pone sobre la balanza y va a ver que el peso va variando. Y dice, ¿por qué? Bueno, y porque está captando humedad del ambiente, porque está creciendo alguna bacteria que capta dióxido de carbono. Las balanzas que tienen gran apreciación pueden detectar ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Sobre una hoja de papel pone una gotita de agua y automáticamente va a ver que el agua pesa algo y de repente baja, y pues se está evaporando. Entonces eso es una variable continua. Entonces es importante detectar el tipo de variable para poder poner a punto una técnica, a ver qué elementos viene a necesitar. Y las variables cualitativas son aquellas que atribuyen una
cualidad determinada a la muestra. Por ejemplo, acá dentro de las continuas, otra que es, por ejemplo, el pH, bastante común. Pero yo podría tener alguna variable, por ejemplo, de tipo cuantitativa continua, que la transforma en una variable cualitativa. Por ejemplo, digo, bueno, ver si la solución que estoy midiendo es ácida o es alcalina. Entonces ahí es cualitativo, o sea, o es ácido o alcalino. Entonces acá, en general, tienen valores fijos, del sexo. La proporción de hombres y mujeres es la misma en Finlandia que en Argentina. Tendré que contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay, y eso es una variable cualitativa. Tiene, en este caso, dos valores, pero podría tener diferentes valores. Si uno, por ejemplo, dijera, bueno, yo voy a clasificar por rango etario, entonces digo, bueno, tengo niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, adultos mayores mayores. Entonces, bueno, ahí también es una variable cualitativa. Entonces, eso es extremadamente importante tenerlo presente. Una vez que tengo claro qué es lo que quiero medir, es importante el instrumento que voy a utilizar. Siempre que voy a medir algo, voy a tener un instrumento, ¿no? Siempre que voy a medir algo, tengo que tener un instrumento. Ese instrumento puede ser algo extremadamente sofisticado y costoso o algo tremendamente sencillo. Eso. El instrumento es variable, es adaptable y puede haber más de un instrumento para medir una determinada variable. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora, este instrumento tiene que garantizarme ciertas características. Tiene que tener exactitud. Es decir, cuando mida, tiene que arrojarme un valor muy cercano al valor real de la propiedad que estoy midiendo. Eso es la exactitud. Tiene que tener precisión. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido varias veces la propiedad en un determinado sistema, esa propiedad me tiene que dar relativamente lo mismo, no me va a dar lo mismo, pero tiene que dar valores siempre muy cercanos. Eso me está indicando que la medición es precisa. Y tiene que tener instrumentado lo que llamamos controles de calidad. Es decir, saber cuándo ese instrumento está funcionando bien o está funcionando mal. Y yo tengo que poder tener un análisis a lo largo del tiempo de cómo va variando el comportamiento de mi instrumento. Si no tengo eso, las mediciones no carecen de valor, pero no tienen el valor que tendrían que tener. Muy bien. En general, en el laboratorio que nosotros trabajamos, las variables que se pueden medir es prácticamente cualquier cosa. Ahora, en nuestro laboratorio, la mayor cantidad de variables son de tipo concentración. Es decir, lo que medimos habitualmente son concentraciones. Por supuesto que se pueden medir presiones, se pueden medir masas, pero lo más habitual, especialmente en nuestro laboratorio, está bastante orientado al trabajo de muestras con agua, entonces lo que medimos son concentraciones. Para la medición de concentraciones, no existe un instrumento que mida concentración. En general son instrumentos que miden otra propiedad que está relacionada a la concentración. Entonces ahí tenemos una lista. Dentro de los instrumentos, por ejemplo, tenemos un instrumento que se llama fotómetro de llama, un espectrofotómetro de absorción atómica, y un espectrofotómetro ultravioleta visible. Todos estos instrumentos caen dentro de las técnicas que llamamos como técnicas espectroscópicas.
Una técnica espectroscópica, ¿cómo funciona? Queremos medir concentración, pero la técnica espectroscópica normalmente lo que no mide concentración, sino que mide una propiedad de la solución que está relacionada con la absorción de la luz. O sea, estas técnicas miden la relación que hay entre absorción de luz y concentración. Ya de esto hemos hablado. Lo que queremos conocer nosotros es la concentración, pero lo que vamos a medir es la absorción de luz o alguna otra variable relacionada. Entonces ya nos vamos imaginando acá que si lo que yo quiero conocer es esto, y lo que voy a medir es esto, esta técnica va a requerir de una curva de calibración, porque la curva de calibración justamente a mí lo que me permitía era relacionar la variable que yo quiero conocer con una variable que mido. Muy bien, entonces esa es una. Otra técnica son las técnicas en las que se utilizan electrodos, y ellos se denominan técnicas potenciométricas. Hay varias técnicas potenciométricas. Una técnica potenciométrica, en realidad, ¿qué mide? Mide un voltaje y lo relaciona con la concentración. Entonces eso es la técnica potenciométrica. Después tenemos técnicas volumétricas, en la cual siempre lo que quiero medir es concentración, vamos a este signo que es más fácil, y en las técnicas volumétricas lo que mido, por eso se llama volumétrica, es un volumen de una solución que utilizo. Cuanto más volumen utilice de una solución, mayor es la concentración. Es la técnica volumétrica. Técnicas gravimétricas. Las técnicas gravimétricas que miden masas y eso me permite relacionarlo con la concentración. Vamos a ver técnicas radiométricas. ¿Qué medimos? Bueno, la radiación electromagnética o corpuscular, o sea, algún tipo de radiación, y eso nos permite inferir sobre la concentración. Estas son las diferentes metodologías que se pueden aplicar y para cada una de ellas hay diferentes instrumentos. Muy bien. Entonces, el instrumento va a estar de mano, el instrumento va a ir de la mano de qué es lo que quiero medir, cómo lo quiero medir. O sea, esto sería el cómo, las diferentes metodologías. Entonces, en general, estas técnicas que son espectroscópicas se mide con un espectroscopio, se llama el instrumento. Espectroscopio. Las potenciométricas usan un electrodo, o más de un electrodo. Se llama electrodo, el instrumento de medición. Las volumétricas normalmente utilizan instrumentos para medir volúmenes, que pueden ser buretas o bombas. Las gravimétricas utilizan una balanza. Y las radiométricas utilizan lo que se llaman contadores de centelleo, que son instrumentos que me permiten medir radiación. Entonces, bueno, volvemos al tema anterior. Yo tengo que medir algo, tengo que ir teniendo en cuenta estas cosas. En general, cuando vamos a medir algo, enfrentamos dos situaciones. Es como cuando queremos hacer, vuelvo al tema del chef, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una comida. Tengo dos alternativas, ¿no es cierto? O me miro un programa, me consigo una revista, bajo algo de internet, bajo una receta y la hago. Ahí lo que voy a hacer es tomar una receta y ponerla a punto en mi cocina, a ver si me sale. Siempre conviene
hacerla una o dos veces antes de decir tengo invitado, pero hace que me fracase. Esa es una situación. La otra situación es decir, no, bueno, yo no voy a mirar nada en internet, voy a inventar. ¿Cierto? Voy a desarrollar una receta. Y bueno, me puede ir bien, bárbaro, o me puede ir mal. Cuando yo tengo que medir algo, siempre el mecanismo más sencillo, ¿qué es? Bueno, es ver si ya alguien en el mundo no enfrentó ese problema y ya estableció ciertas reglas, estableció ya una técnica, la cual yo tendré que venir y poner a punto en mi laboratorio. Creo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque la otra alternativa, ¿cuál es? Yo tengo que medir algo y nadie lo midió en el mundo. Si nadie lo midió en el mundo, enfrento un problema distinto que es el desarrollo de una técnica. El desarrollo de una técnica no quiere decir que va a ser más difícil que la puesta a punto. Todo depende de qué es lo que voy a medir, la suerte que tengo, la disponibilidad que tengo y la inteligencia que tengo también vale bastante. Entonces, son las dos alternativas. Si pongo a punto una técnica, seguramente le voy a tener que hacer ciertos ajustes para poder hacerlo en mi laboratorio como si fuera una receta, ¿no es cierto? Muchas veces uno mira a un chef, no tengo todos los elementos que tiene el chef y dice, bueno, a ver cómo lo hago, este lo hacía con tal cosa, yo lo hago con un jarrito, este lo hacía con tal cosa, yo lo hago con una cuchara. En el laboratorio hacemos igual, se ajusta de manera, pero lo importante no tengo que perder, que la técnica tiene que ser exacta, precisa y tener su control de calidad. Después yo la voy a ajustar. Muy bien. Entonces, una vez que sabemos qué queremos medir, con qué lo vamos a medir, con qué metodología, seguimos, ya tenemos lo de la propiedad. Una cosa que tenemos que tener presente son las, llamamos las interferencias. Acá se ve. Sí. Interferencias. Esto es tremendamente difícil, saber qué interfiere en la medición. O sea, qué cosas hacen que la medición pierda exactitud, pierda precisión y ya no sea tan confiable. Les pongo un ejemplo para ver la cuestión de interferencia, para entenderlo mejor. Supónganse que yo quiero medir, tengo un interrogante. Durante la cuarentena, ¿varió mi peso corporal? O a veces el interrogante es un poco más orientado. Si durante la cuarentena aumentó mi peso corporal, la pregunta me va a conducir a una investigación. Si varió, estoy en duda. Si subió, bajé. Si yo no estoy en duda, la pregunta mía sería: ¿aumenté de peso? Entonces tengo algunos indicadores que me dicen que aumenté de peso. Entonces tengo que descargar una investigación. ¿Cuál es la investigación? Y bueno, tengo que medir ese peso para obtener datos y en base a esos datos decir, bueno, peso 82 kilos, ante la cuarentena pesaba 78, digo, bueno, la cuarentena me arruinó, me hizo aumentar 4 kilos. Muy bien. Entonces ahí hay un ejemplo clásico de una investigación sencilla, pero que cumple todos los pasos. Entonces supónganse que yo quiero llevar a cabo esa investigación, y digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, necesito una balanza. ¿Tengo balanza? No, bueno, voy a conseguir una balanza, no sé que en la farmacia de la esquina hay una balanza, voy y me peso, ¿no es cierto? Entonces cuando yo voy y me peso, mi peso no va a ser el mismo todos los días. En primer lugar, bueno, porque como, transpiro, respiro, demás cosas, pero aparte porque estoy, de acuerdo a la temperatura, estoy vestido de diferente manera. O sea, cuando yo me voy a pesar, la ropa es una interferencia. La interferencia, ¿qué me está haciendo? Generar resultados, generar datos que me van a llevar a conclusiones que no son correctas por ahí. A lo mejor yo pesaba 78 y ahora voy y me peso 82. Y probablemente cuando pesaba 78 fue antes de la cuarentena, hacía calor, y ahora peso 82 y estoy en los días más fríos del año, a lo mejor esos 4 kilos son de ropa. Entonces la ropa hace una interferencia en esa medición. Entonces nosotros cuando medimos una muestra tenemos interferencia. Las interferencias se ponen en evidencia parcialmente, o sea, todo esto acá es, o sea, uno con una técnica de medición tiene recursos, pero nunca tiene todos los recursos. Trata de sumar la mayor cantidad de recursos. Las interferencias normalmente las tratamos de poner en evidencia a través de lo que se llama un análisis de recuperación. O recuperación, adición.
Eso a mí me permite saber si el instrumento está midiendo bien y si las interferencias que hay no dificultan. Le pongo un ejemplo. Supónganse que yo me voy a pesar a la farmacia, quiero saber si el pesaje de la farmacia funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué hago? Me subo a la balanza, ¿no es cierto? Y peso 82 kilos. Entonces digo, bueno, tomo dato 82 kilos, una medición. Una forma de saber si la balanza está funcionando bien y no hay otra interferencia más allá de la ropa, es por ejemplo que yo me lleve algo, por ejemplo digo, bueno, me voy a la balanza y me voy a la farmacia y me llevo el termo, yo sé que este termo pesa porque me lo pesaron en un lugar de mucha precisión, yo sé que esto pesa 1 kilo. Entonces, ¿qué hago? Me subo a la balanza, peso 82, dejé el termo sobre el mostrador, ¿no es cierto? Luego me vuelvo a subir a la balanza y tomo el termo, y si la balanza me dice justo 83, uno dice, ah, la balanza está andando bien. O sea, a mí me pesó 82 y al sumarle 1 kilo, suma 1 kilo. Entonces uno dice, bueno, dentro de todo, no, el sistema está funcionando bien. Entonces, pero si esa masa que yo sumé interfiriera con alguna cosa de mi cuerpo, probablemente no me daría 83, y entonces ahí yo abriría los ojos y diría, bueno, acá hay algo que está mal. No siempre es sencillo encontrar lo que está mal, ojalá fuera fácil. Bueno, no sé, si fuera fácil, por ahí perdería un poco el entusiasmo que uno tiene cuando enfrenta estas circunstancias. Entonces, la cuestión de las interferencias la podemos poner un poco en evidencia a través de los análisis de recuperación, adición, las interferencias son las que me afectan lo que llamamos la especificidad, ¿no es cierto? Si mi instrumento que yo utilizo para medir algo, por ejemplo, utilizo un instrumento para medir la presión sanguínea, pero a su vez ese instrumento está midiendo otra cosa más allá de la presión sanguínea, estoy teniendo una interferencia, quiere decir que mi técnica de medición no es completamente específica, no está midiendo específicamente lo que yo quiero. Es como yo veo la balanza, me va a medir mi cuerpo, mi peso, pero también me pesa el de la ropa, o sea que la ropa es una interferencia, quiere decir que la balanza no es específica, mide peso de todo lo que yo pongo arriba, no solo peso corporal. Entonces ahí está la idea de interferencia, especificidad. Entonces, bueno, el instrumento que utilizamos tiene que ser lo más específico posible. Muy bien. Bueno, como decíamos en general, todas las técnicas que utilizamos para medir concentración, en realidad no miden concentración, miden otra propiedad, ¿no es cierto? Como dijimos, medimos la absorción de la luz, medimos un voltaje, un volumen, una masa, una radiación. Entonces, eso nos conduce a que la medición habitualmente necesita de una curva de calibración. Para construir una curva de calibración, una curva de calibración, somos bastante pocos hoy, ¿eh? Pocos. Quizás no se enteraron porque, bueno, esta semana se dio la difusión, pero bueno, pensamos que finalizadas las vacaciones todo el mundo sabía que comenzaba. Ya lo pueden ver. Muy bien. Entonces, curva de calibración. Para la curva de calibración yo necesito lo que se llaman estándares o patrones o soluciones de referencia, también se suelen llamar. Son, en este caso hablamos de soluciones porque estamos viendo concentración. Estos estándares siempre se preparan a partir de sustancias que llamamos patrones primarios. ¿Qué es un patrón primario? Bueno, es algo que yo puedo conocer el grado de pureza que tiene, que sé que es estable a lo largo del tiempo. Como por ejemplo, para las balanzas, para calibrar las balanzas, yo dispongo de un instrumento que se llama un patrón, que no es otra cosa que un trozo de metal
que el que me vendió la balanza, me vende ese trozo de metal y dice, esto pesa exactamente tanto. Pero ese patrón primario que a mí me venden, o que construyo, o que conseguí, tiene que ser estable. Si yo hubiera hecho un trozo de metal, por ejemplo, que es de aluminio, que es de hierro, sabemos que el aluminio y el hierro se oxidan con lo largo del tiempo. Oxidarse implica reacciones químicas, implica ganancia o pérdida de átomos, entonces cambio de masa. Por lo tanto, no me serviría un patrón primario que a lo largo del tiempo va cambiando. Entonces, en general, los patrones primarios son de metales relativamente estables. En este momento, los patrones primarios que se utilizan para balanzas son de acero inoxidable. El acero inoxidable es bastante estable. De todas maneras, hay que tener ciertas precauciones porque sabemos que los metales muchas veces los días de humedad captan humedad, los días más secos la pierden. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, bueno, tengo que construir una curva de calibración con los estándares. Estos estándares o patrones tienen concentraciones conocidas. Y habitualmente voy a trabajar no con un solo estándar, sino con varios estándares. Como mínimo vamos a tener 3 estándares. Testigo 1, testigo 2, testigo 3. Hay técnicas que trabajan con 5, con 7. Entonces, con eso yo construyo la curva de calibración. ¿Qué hago? Como yo conozco qué concentración tiene el estándar, a cada uno de estos estándares, que conozco su concentración, le mido la propiedad a cada uno de ellos, le mido la propiedad que sé que está relacionada a la concentración. Como dijimos, la absorción de la luz, el voltaje, la masa, el volumen, la cantidad de radiación emitida, todo eso lo mido. Y con eso lo voy a llevar, habitualmente para hacerlo mejor. Por ahí uno ni hace no tiene necesidad de hacer la gráfica, pero habitualmente para entenderlo hacemos una gráfica donde nosotros acá colocamos el valor de la propiedad que medimos. La propiedad habitualmente que medimos es una variable cuantitativa y continua, esta propiedad. Y acá colocamos la concentración, donde tendremos la concentración del testigo 1, la concentración del testigo 2, la concentración del testigo 3. Es decir, esta solución, si estamos trabajando con esta solución, la coloco dentro de mi instrumento y mi instrumento me va a dar un valor de esta propiedad, que será para esta concentración este valor de la propiedad. Para esta concentración tendré este valor y para esta concentración tendré este valor. Para que la técnica que vengo poniendo a punto sirva, cuando yo cambio las concentraciones de mi testigo, tiene que cambiar la propiedad, el valor de la propiedad. Si acá me hubiera dado para diferentes testigos el mismo valor de la propiedad, no me sirve. Tiene que haber una variación. Habitualmente lo unimos con una línea, pero esa línea tenemos que analizar si realmente tiene una línea recta o curva, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener, eso es una curva de calibración. Llamamos rango dinámico. El rango dinámico es el rango que abarcamos. Yo sé que mi técnica funciona desde esta concentración hasta esta concentración, pero no sé qué pasa de acá en adelante, ni sé qué pasa para acá atrás, porque no estoy midiendo estoy midiendo en este rango. Entonces, habitualmente, ¿qué hacemos? Bueno, a una muestra la vamos a colocar en nuestro instrumento, pero la muestra desconocemos la concentración. Entonces, el instrumento que nos va a dar, el instrumento para nuestra muestra nos va a dar un valor de la propiedad. Y entonces, con ese valor de la propiedad, habitualmente lo que hacemos es interpolar y sacar el valor de concentración. Eso es lo que queremos. Es que esta propiedad puede ser cualquier cosa que varíe en función de los estándares. Muy bien. Entonces, el rango dinámico es el que está comprendido entre los tejidos. También se llama límite de cuantificación o LOQ. Entonces, el límite de cuantificación es habitualmente, puede ser que varíe. Esto después se hace todo
proceso que se llama validación de la técnica, donde hay un protocolo para seguir, para terminar validando esa técnica y conocer todas las cosas. Pero el límite de cuantificación sería las concentraciones que están entre el valor mínimo y el valor máximo de mis testigos, ¿eh? Rango dinámico. Los valores de las propiedades de las muestras tienen que caer dentro de ese rango dinámico. Si caigo fuera, antes o después, voy a estar extrapolando y la extrapolación no necesariamente me conduce a un resultado adecuado. Entonces, si yo tengo una muestra que cae por acá y se me va fuera de la línea, no sé, vamos a ver, tenemos que ver cómo instrumentamos para que caiga dentro de ese rango. Entonces, ese se llama el límite de, perdón, acá me equivoqué, el límite de cuantificación es el valor menor, o sea, el límite mínimo al cual puedo cuantificar. Este es el rango dinámico o rango de cuantificación se llama. Muy bien. Habitualmente cuando hacemos una medición, intentamos, ¿por qué? Porque es más fácil, ¿no es cierto? Pero intentamos que esta línea sea recta. Por eso también a este rango dinámico se lo llama rango de linealidad. Pero no necesariamente tiene que ser recta. Yo puedo ajustar con una función tremendamente complicada, logarítmica, exponencial o lo que sea. Lo importante es que yo conozca la expresión matemática de la línea que utilizo. Entonces, pero si es recta, que la mayoría de las veces intentamos llevar a recta, esa recta habitualmente tiene dos elementos importantes. Si yo acá la extrapolo, la línea recta, puede ser arriba del 0 o abajo del 0, va a cortar al eje vertical en un valor que llamamos la ordenada al origen. Eso, el software que utilicemos para hacer esto normalmente lo hacemos con un software muchísimo más rápido, instantáneo. Eso me da el valor de la ordenada del origen. La ordenada del origen es un dato importante cuando estoy poniendo a punto una técnica. Ese valor tiene que ser relativamente constante y lo que en general la ordenada del origen me indica muchas cosas. No es específica, pero si cambia la ordenada del origen me está indicando que hay algo que no anda bien. Y las cosas que más indica la ordenada del origen es la estabilidad de los reactivos que utilizo. Yo voy a utilizar cosas para hacer la técnica, pero cuando esos reactivos se deterioran, normalmente la ordenada del origen cambia. Y después lo otro que es extremadamente importante es la inclinación de esta recta. La inclinación, o sea, este ángulo que forma acá, que llamamos pendiente. Y la pendiente es una medida de la sensibilidad. De la sensibilidad. Si la pendiente es más grande, si yo tuviera una recta que fuera así, por ejemplo, esa técnica que estoy poniendo a punto es más sensible que esto. ¿Cuál es la ventaja de ser más sensible? La ventaja de ser más sensible es que me permite detectar diferencias más pequeñas. Fíjense acá. Supongamos que yo tuviera dos muestras, una que estuviera acá y otra que estuviera acá. Y la mido con esta técnica. Yo vengo acá. Y para que yo tenga esta diferencia, las muestras tendrían que tener esta diferencia. Es decir, utilizando esta técnica, yo podría marcar esta diferencia con esta. Pero si yo estuviera utilizando la técnica azul, veo que la misma diferencia en la propiedad que mido la logro con diferencia de concentraciones más pequeñas. O sea que la técnica azul me permite discriminar cosas más pequeñas, medir cosas más pequeñas. Entonces, bueno, en general está pendiente. Cuando nosotros ponemos a punto una técnica, la tenemos que analizar. Y lo importante es que esta pendiente a mí me permita discriminar valores en el rango que quiero. Por ejemplo, bueno, el arsénico sabemos que por encima de 10 partes por billón uno ya tiene que tener el ojo abierto porque el consumo de agua con esa concentración de arsénico puede llevar a efectos crónicos.
Entonces, si yo tuviera una técnica que tiene poca pendiente, yo no podría discriminar si un agua tiene 10 o 20 partes por billón, por ejemplo. Entonces, tengo que tener una técnica con la cierta sensibilidad, la cierta pendiente, que a mí me pueda decir, bueno, esta agua tiene 7 partes por billón o esta tiene 15 partes por billón. Pero si tiene poca sensibilidad, la técnica me va a decir, bueno, esta agua tiene 0 o esta agua tiene 100, y ya no me sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que discriminar valores más pequeños. Entonces, la sensibilidad es una cosa clara. Entonces, esta curva de calibración, como decía, bueno, tiene un rango dinámico, un límite de cuantificación, que sería el valor mínimo que yo puedo medir. Cualquier cosa que esté por debajo de esta ya no lo puedo cuantificar, y normalmente lo que uno dice, bueno, tiene menos de tal. La ordenada del origen, la pendiente. Cuando trabajamos con recta, habitualmente hablamos de la linealidad. ¿Qué es la linealidad? Bueno, es la propiedad de mi recta, la propiedad de mi curva de ajustarse a una recta. Y esto se mide con un índice que se llama coeficiente de determinación o R cuadrado. O también se puede medir con el coeficiente de correlación que se llama R. O sea, R es un número y R cuadrado es el mismo número elevado al cuadrado. Entonces a veces usamos uno, a veces usamos el otro. Si usamos R, que es lo habitual que usamos en nuestro laboratorio, este valor oscila desde -1 hasta 1. No sale de ese rango. Las curvas de calibración tienen que tener R cuadrado, que estén bien cercano a -1 o bien cercano a 1. Si están cercanos a 0, no sirven. Viéndolo acá, pequeñito, si yo tuviera 3 curvas de calibración, si el R vale 1, la curva de calibración es así. Si el R vale -1, la curva de calibración es así. Es decir, los R cuadrados de +1 me dan curva de calibración con pendiente que llamamos positiva, los R cuadrados -1 me dan curva de calibración con pendiente negativa. Ya sabemos que cuanto más grande sea la pendiente, mejor, ya sea positiva o negativa. Y si el R fuera 0, me da así. Quiere decir que no tiene pendiente, como dijimos hoy. Si yo no tengo pendiente, no puedo medir nada. Todo lo que mido me da lo mismo. Entonces, no me sirve. Entonces, el R cuadrado es clave. Cuando nosotros hacemos una determinación, estamos poniendo a punto una técnica, ese R cuadrado es una cosa imprescindible. Si yo pongo a punto una técnica, el R cuadrado me da 0,2, es como dice, bueno, no quiere decir que cuando yo estoy poniendo a punto una técnica, lo más probable es que cuando yo me pongo a trabajar el primer día no me dé absolutamente nada, me dé todo horrible. Eso hay que tener paciencia, es una cuestión de que uno va corrigiendo diferentes cosas y normalmente poner a punto una técnica lleva años, inclusive puede llevar vidas, continuamente se van ajustando ciertas cosas con la desgracia o que muchas veces es como que uno viene bien y de repente empieza a andar mal algo y hay que detectar alguna de las partes que está funcionando mal, que ya sabemos que son muchas las cosas, inclusive la muestra puede empezar a andar algo mal porque todo está bien en el laboratorio, pero las muestras tienen algo que me está complicando la vida. Bueno, muy bien. A ver si me olvida algún detalle de la curva de calibración. Sí, seguro que sí. Entonces, otra cosa importante es, bueno, este es el límite de cuantificación o el límite de determinación. Sabemos que por debajo de eso no podemos medir. La sensibilidad, eso que decíamos hoy, la sensibilidad viene dada por la inclinación de la curva y es importante que, como decíamos, la sensibilidad es importante tener en cuenta que me permita medir las cosas que yo deseo discriminar. En general, cuando hablamos de una muestra de agua, yo tengo que poder medir con mucha precisión valores que estén alrededor de los límites obligatorios, límites permitidos. Es decir, si yo tengo por ejemplo, el fluoruro, según la Organización Mundial de la Salud, según la ley de la provincia, no tiene que superar una parte por millón, ¿no es cierto? O sea que yo tengo que medir valores de una parte por millón. Vamos a hacer un dibujito para entenderlo un poco.
acá tengo la concentración de flúor, acá tengo la propiedad que voy a medir, que es flúor medido por electrodo, es potenciométrico, ¿cierto? Entonces, bueno, las aguas que yo quiero medir, sé que están por acá. Por acá está 1 parte por millón. Entonces yo sé que las aguas van a tener un poco más o un poco menos. Las aguas potables andan alrededor de eso. Podemos enfrentar algún caso raro, veremos. Pero en general, me dice, bueno, anda alrededor de eso. Las aguas de ósmosis, las aguas envasadas tienen que ser más bajo, las aguas después un poco más alto. Si yo empiezo a desarrollar una técnica y mis testigos están acá, me dice, ah, qué lindo, mira. Testigo 1, testigo 2, testigo 3, me da una recta, mirá qué R cuadrado, 0,99, me dice, ah, qué bárbaro el R cuadrado, qué lindo, ¿no? Y la pendiente es buena, me dice, no, no me sirve esta técnica, ¿por qué? Porque lo que yo quiero medir está por debajo del límite de detección. Entonces, eso es extremadamente importante, el límite de detección. Yo acá todo estaría debajo del límite de detección y no podría afirmar. Yo diría, bueno, todo tiene menos, esto no es 1, esto sería testigo 1, testigo 2, testigo 3. ¿No? Supongamos que este valía 10, este vale 20 y este vale 30. Entonces, como lo que todas las aguas que mida van a estar debajo de 10, entonces todavía decir, y todas miden menos de 10. Y alguien me va a decir, bueno, ¿de qué me sirve eso si yo sé que el problema está alrededor de 1,5? Entonces mi curva de calibración, ¿qué tendría que hacer? Trabajar para que esa curva caiga acá. Si esa curva yo la desplazo para acá, voy a poder medir y a su vez tratar de trabajar para que esta curva aumente la pendiente. De esa manera, lo que yo quiero medir cae dentro del rango dinámico de mi curva con una buena sensibilidad. Magnífico. Esto es el trabajo diario. Muy bien. Y después, para terminar, entonces, bueno, sé qué quiero medir. Sé por qué lo quiero medir. ¿No es cierto? ¿Con qué lo voy a medir? ¿Con qué metodología lo voy a medir? ¿No es cierto? ¿Qué metodología? ¿Qué instrumento? Tengo que tener idea de las interferencias y si es una medida indirecta, como habitualmente son, tengo que tener la curva de calibración, debo disponer de un patrón primario y tengo que tener controles de calidad. Entonces, para medir, todas estas cosas, a pesar de que sea una técnica ya establecida, todo esto lleva demasiado tiempo. Lo primero que nosotros enfrentamos, cuando enfrentamos un problema, es tratamos de obtener una curva de calibración, no importa el rango. Por ejemplo, en el laboratorio se está intentando medir, nosotros medimos arsénico. ¿Por qué? Bueno, el arsénico es de los 10 contaminantes más importantes del agua, el arsénico es uno de ellos, el flúor. Entonces eso lo medimos. Medimos arsénico, pero se sabe que el arsénico con número de oxidación 3 es más tóxico que el número de oxidación 2. Perdón, es 5. Por lo tanto, uno dice, bueno, el agua puede tener tanto arsénico, pero si ese arsénico que tiene el agua fuera el número de oxidación 5, no es tan grave como si fuera el número de oxidación 3. Entonces, en el laboratorio estamos intentando desarrollar una metodología, acá ya no poner a punto, sino desarrollar una metodología que probablemente yo no la vea en mi vida terminada. Entonces, ¿en qué trabajo estamos? Lo primero que cuando uno va a desarrollar algo, lo mismo que se va a poner a punto. Lo primero que tengo que tratar de obtener una curva de calibración, no me importa cómo. Lo primero que yo tengo que tratar de hacer es, si esta es la propiedad y esta es la concentración, yo tengo que tener una curva de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Algo que cuando uno los puntos me dé una recta que suba o que baje, que no sea horizontal. Entonces yo decía, festejo, ya está, estoy encaminado, tengo una curva de calibración. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero medir está en este rango. Entonces yo dice, bueno, buen comienzo, porque tengo una curva de calibración, ¿qué tengo que hacer ahora? Y lo que tengo que hacer ahora es aumentar la sensibilidad de la técnica, para lo cual yo tendría que hacer que esta curva se desplace hacia acá, y luego lo que tendría que hacer es que esta curva se empine. Entonces, ese es el trabajo. ¿Cómo hacerlo? Uno normalmente no sabe, entonces hay que pensar, ¿cómo hago? Por supuesto, a veces lo que hacemos es al revés.
no la puedo mover la curva, no te preocupes, lo que vamos a hacer es vamos a llevar esto para acá. Es decir, muchas veces, por ejemplo, yo hay algo que en el agua no lo puedo medir porque está acá, y entonces ¿qué hago? Como lo que yo quiero medir es un componente, yo lo que puedo hacer con esa agua que es evaporar el agua. Por ejemplo, parto de 10 mililitros y lo evaporo hasta llevarlo a 1. Como la sustancia que yo quiero medir ya sé que no es volátil, entonces ¿qué estoy haciendo? Como le estoy evaporando agua, lo que estoy haciendo es aumentar la concentración y la meto dentro de la curva. Entonces, bueno, ya tenemos una serie de recursos, lo que pasa es que no siempre son utilizables. Pero uno dice, bueno, siempre lo primero es esto. Y una vez que he logrado tener la técnica, lo que tengo que establecer son los controles de calidad. Los controles de calidad, ¿qué son? Son las cosas que a mí me dan cierta confianza o que me aumentan mucho la probabilidad de que lo que estoy midiendo es correcto. Dentro de los controles siempre hay que hacer una medición. Esta medición se hace por duplicado. Como si yo dijera, bueno, yo quiero saber mi peso. Bueno, voy, me subo a la balanza, anoto el peso, me bajo, me vuelvo a subir, anoto el peso y tomo 2 pesos. Duplicado. Medición 1 y medición 2. Con estas dos mediciones que yo hice, calculo lo que se llama el CB porcentual. El CB porcentual, ¿cómo era? Es el valor absoluto, ahora sí, de la medición 1 menos la medición 2 multiplicado por 100, dividido 1.41 por el promedio, M1 más M2 sobre 2. Eso me permite a mí calcular el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación a mí me indica los errores aleatorios, es decir, aquellos errores que hacen que la medición se me mueva, pero que no puedo controlar fácilmente, puede ser por cuestiones del día, del operador, de un montón de cosas. Entonces esto controla errores aleatorios. Aleatorio. El error aleatorio es controlable, pero no es eliminable. Y entonces, bueno, con este coeficiente de variación tenemos dos alternativas. Si el CB porcentual es menor del 10%, por supuesto eso puede cambiar. Es decir, si yo estoy haciendo una medición para un agua que va a ser llevada en una nave espacial, en una misión a Marte, qué sé yo, a lo mejor me pongo un error más pequeño, porque quiero estar muchísimo más seguro y eliminar más los errores. Si el coeficiente de variación es menor al 10%, uno dice, bueno, la medición está ok. Si el coeficiente de variación es mayor al 10%, la medición está mal y hay que repetirla. Por supuesto, eso hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces el error es mayor al 10%, pero lo que estoy midiendo es extremadamente pequeño. Si esta es la curva de calibración, acá tengo la propiedad, acá tengo la concentración. La muestra que yo estoy midiendo está en esta zona. Cuando ya estoy cerca del límite de cuantificación, los errores tienen este comportamiento. El error aumenta mucho cuando lo que yo tengo que medir es muy pequeño. Entonces, muchas veces, digamos, que yo tenga mucho error si estoy en esta zona no es problema. El problema es si yo tengo mucho error cuando estoy en esta zona. Entonces, esto también hay que manejarlo. Muchas veces van a ver en el laboratorio, el error me dio el 90% y todo sigue normal. ¿Por qué sigue normal? Y sigue normal porque estoy midiendo un valor bajo. Entonces, eso es un control de calidad que hacemos. Otro control de calidad es, se procesa lo que se llama una solución, control de calidad, que habitualmente hablamos del QC. Esta solución QC tiene una concentración nominal conocida. Es como si uno dijera, bueno, yo tengo algo que sé que pesa 50 kilos, exacto 50 kilos, no es un organismo vivo, es una garrafa de 50 kilos, entonces cada vez que yo quiero pesarme voy a la farmacia, pongo esa garrafa de 50 kilos arriba, me fijo la balanza, dice 50 kilos y digo, la balanza anda bien. Entonces eso es un control de calidad. Entonces, que es parecido a lo que hacemos de recuperación y adición, pero recuperación y adición es diferente. No es que yo acá estoy poniendo la garrafa sobre la balanza y digo, bueno, ¿cuánto pesa tanto? El de recuperación y adición me peso yo, luego me vuelvo a pesar con ese termo que me había llevado. Son dos controles distintos, en cierta medida se superponen, pero me dan diferente información. Entonces, tengo una solución QC con la cual lo voy a medir, también lo mido por duplicado. Voy a tener el QC1
el QC2, ¿no es cierto? Lo mido por duplicado, con lo cual saco un valor de un QC que llamamos medido. Y entonces con esto calculo lo que llaman las unidades de desvío estándar. La unidad de desvío estándar es el QC medido, lo que yo medí de mi instrumento, menos el QC nominal, que es el valor que yo conozco, y a esto lo divido por el desvío estándar del QC, que es, ya estudiamos lo que es el desvío estándar de todas las mediciones. Yo a lo largo del tiempo voy midiendo el QC, entonces estas mediciones me van generando un desvío estándar, entonces tengo este valor. Este valor es UDS, nosotros sabemos que UDS tiene que estar comprendido como primer condición entre el rango menos 2, 2. Si está en ese rango, venimos más o menos bien. Pero otra cosa que tengo que tener presente es que cuando analizo el UDS, acá voy a tener el valor 0, acá tengo el valor menos 2, acá tengo el valor más 2. La medición, el UDS tiene que estar dentro de este rango y me tiene que dar valores aleatorios, alrededor del 0. Si yo tuviera una medición, por ejemplo, que me dio acá, 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 todos los valores que están en azul están todos dentro del rango menos 2 a 2, pero esto me está indicando que algo está andando mal, porque el UDS está continuamente subiendo. Ahí me está indicando de que hay un error sistemático. O sea que esto básicamente lo que nos mide son los errores sistemáticos. Es decir, cosas que se van instalando en la técnica, en el laboratorio, en el instrumento, que hacen que el valor vaya cambiando. Entonces esto hay que tomar decisiones. Entonces acá tiene que ser oscilante. Por supuesto puedo tener otra medición que también me dé alguna, el UDS me da más de una información. Supongamos que lo que está en puntos negros estaba bien, lo que está en puntos azules, uno dice, está bien, sí, pero no va bien. Está bien, pero no va bien. Y supongamos que yo tuviera otra medición que me dio así. Dice, esto está bárbaro. ¿Por qué? Porque está dentro de menos 2, 2, está cerquita de 0 y oscila. Entonces, esta que está en rojo me está indicando, en primer lugar, que la técnica es muy exacta, porque esto cuando me da 0 es porque el medido es muy cercano al nominal. Entonces, si todo está muy cerquita a 0 me está indicando que es exacta, pero a su vez si está muy cerquita me está indicando a su vez que es precisa. O sea que a su vez, además de lo que medimos, que me habla de la precisión, esto también me va a hablar de la precisión de los errores aleatorios. Entonces, la gráfica de UDS es tremendamente importante. Después, bueno, como vimos, el valor de R cuadrado es otra de las variables que vamos a analizar. Ese R cuadrado tiene que estar arriba de 0,98 o debajo de menos 0,98. Ese sería el valor, casi tocando más 1 o menos 1. Pero también hay que analizarlo. Y después la otra que vimos era la ordenada al origen, que me puede dar bastante información. Y luego el análisis de recuperación-adición, que el ejemplo que les planteé es, digamos, si yo me voy a empezar, es sobre el valor de una medición, adicionar algo conocido, como si fuera un control de calidad, adiciono algo y ver que eso que adicioné realmente mi instrumento. Entonces, todas esas cosas son las que voy a ir haciendo cuando vaya poniendo a punto una técnica. Por supuesto, cuando empezamos a medir algo, sabemos que la técnica va a ir mejorando y siempre las primeras mediciones no van a tener la calidad de las últimas mediciones. A veces al revés, a veces uno empieza, es como pasa en la cocina, muchas veces uno agarra una receta y dice, qué linda me salió, qué bárbaro, lo que salió, y hago la segunda vez una porquería. Y no me sale nunca más. Decir, ¿qué hice la primera vez? No lo sé. Entonces, bueno, eso en el laboratorio pasa exactamente igual, pero bueno, por eso el laboratorio deben tener un sistema de registro de trabajo. Nosotros tenemos cuadernos, cada determinación se habilita un cuaderno donde todo lo que se hace va quedando registrado en el cuaderno. Entonces uno dice, bueno, la primera vez me dio, bueno, ¿y qué hiciste? Y bueno, yo trabajé el 29 de julio, trabajé a las 8 de la mañana, hacía frío, qué sé yo, no prendí un tubo fluorescente, usé tal pipeta, la solución la saqué de la heladera, etcétera, etcétera. Tengo que tratar de anotar todo lo que hice. Porque otro día me da distinto y me dice, ¿qué hice distinto? Porque si me da distinto, esto son cosas inanimadas, entonces si me da distinto es porque hay algo distinto que yo hice, si está todo registrado se puede seguir. Bueno, esto es puesta a punto de una técnica, el desarrollo es más o menos similar, pero es mucho más apasionante porque uno sabe que
no está reproduciendo a alguien que hizo otra cosa o tratando de hacer que funcione algo que hizo otra persona, sino que uno está aportando una nueva metodología para medir. Entonces, bueno, eso siempre en el laboratorio, ahora hay 2 o 3 metodologías que están en marcha. Esa metodología en la cual uno está desarrollando sabe que va a llevar muchos años. La puesta a punto lleva años, el otro lleva muchos años. Bueno, en la próxima vamos a ver, la próxima clase, vamos a ver lo que se llama el escalado de una técnica. Son cosas difíciles, de ahora en adelante vienen cosas más complicadas. Así que bueno, hoy hubo una asistencia tremendamente baja. Es más, ya no sé si queda alguno escuchando. De todas maneras, el video queda grabado para que lo vean cuando quieran. Y bueno, hagan la ejercitación. Vamos a ver cuántos sobreviven. Siempre las vacaciones son complicadas para el curso. Bueno, nos vemos en la próxima entonces.